Hola, hoy vamos a analizar el capítulo 18 del libro de Hechos. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas el estudio que estás realizando, no precisamente este video, sino que tú en lo personal compartas lo que aprendas de este estudio y deja también tus comentarios debajo del video para que yo también aprenda sobre lo que tú estás recibiendo del Señor y ambos seamos edificados. Así que vamos a continuar el viaje que está haciendo el apóstol Pablo, que ahora llega a la ciudad de Corinto, una región que también era muy comercial y estaba sumergida en la cultura griega, y por supuesto era una ciudad que vivía en el pecado porque no conocían a Dios. Ellos adoraban a Afrodita, una diosa que está más relacionada, vinculada con los placeres de la carne y con el deseo sexual directamente. Y tenían muchas vírgenes, muchos templos, palacios, y esas vírgenes que tenían estaban dedicadas a dar placer o dar satisfacción sexual, es decir, eran como prostitutas que tenían en esa región y eran consideradas vírgenes o eran para adorarlas. Así que realmente una ciudad llena de pecado. Ahí se encuentra Pablo y es interesante que él también predicaba, llegaba a las sinagogas, hablaba con judíos y con griegos. Y hoy también en nuestra sociedad vivimos llena de pecado en medio de gente y que tiene diferentes tipos de pensamiento. Están gobernados por ideologías que también los llevan al pecado y a los placeres de la carne, ¿no? Y lo vemos siempre reflejado en las noticias, cuando escuchamos cada cosa que pasa, nos asombramos de la cantidad de pecado que podemos tener ahí cerquita en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país y en todos lados del mundo. Pero a pesar de estar en una sociedad así, vemos que el Señor le revela a Pablo que debía quedarse ahí. Y un dato interesante que hay en el versículo 9 y 10 es que dice que le dice a Pablo que no tuviera miedo, que siguiera hablando en las calles, porque él tiene mucha gente en esa ciudad. En otras versiones él habla de que tiene mucho pueblo en esa región, en esa ciudad. Entonces, a pesar de que era una ciudad llena de pecado, Dios tenía a sus elegidos, Dios tenía gente a la que tenía que rescatar, a la que tenía que salvar, la que tenía que escucharle. Y para eso estaba Pablo, para hablar a esa gente, para rescatar a esa gente y hacer despertar en los corazones, destapar los ojos, abrir los oídos para que pudieran reconocer al Dios verdadero. Si bien ellos podían haber sido gente que tenía principios, que tenía valores, había gente buena, gente solidaria, gente que ayudaba, que colaboraba con sus vecinos, etcétera. Por el tema del tema de que no estaban, ellos no tenían el conocimiento del Dios vivo, es decir, eran ignorantes de que existía Jesucristo, de que existía un Dios verdadero, era que se encontraban perdidos, era que se encontraban en pecado. Para ellos eso era lo correcto. Nadie les había enseñado, nadie les había hablado de que estaba mal, de que eso no era lo correcto, no se debía practicar, no se debía hacer. Para ellos eso estaba bien. Y en este tiempo también podemos encontrarnos con personas que por la ignorancia tal vez están viviendo alejados de Cristo. Nosotros tenemos que ir y hablar y anunciar a todos lados al Dios verdadero, enseñarles, predicarles, hablarles sobre lo que está escrito en este libro hermoso que es la Biblia.
Bueno, continuamos y veremos también que Pablo permanece en Corinto un buen tiempo, pero se regresa ya nuevamente para Jerusalén, Antioquía. Él está más o menos 1 año y medio ahí en Corinto, pero luego se emprende el viaje ya de regreso. En ese viaje de regreso hay un dato interesante. En el versículo 18 vemos que en Cencreas, que era el puerto que tenía Corinto, Pablo se rapa la cabeza porque había hecho un voto. Entonces, para entender esto del voto, que tiene mucha controversia y tal vez sea un poco largo de explicar, pero es interesante que en el Antiguo Testamento vemos el tema de los votos que se hacían y consistían en raparse la cabeza y elevar un sacrificio para anular, o sea, para dar como terminado, para dar por cumplido aquel voto. Entonces, quiere decir que Pablo había hecho un voto y ya estaba regresando a Jerusalén, justamente se estaba apresurando para cumplir con los sacrificios y dar por terminado el voto que había hecho. Causa controversia para muchos estudiosos de la Biblia porque dicen que no debía haber hecho eso Pablo, que porque ya él vivía en época de la gracia, que no tenía que basarse en la ley mosaica, así que en fin, la conclusión que yo saco es que así Pablo también lo dice más adelante en su libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice que si nosotros hacemos o comemos o bebemos algo, todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces, aquel pacto que nosotros lleguemos a hacer, aquel compromiso, aquel voto que llegamos a hacer nosotros en nuestra relación con Dios, nuestra relación personal con Jesucristo, es independiente, es personal, es una decisión personal. Si bien Dios no nos obliga ya, porque ya vivimos bajo el tiempo de la gracia, ya tenemos a Jesucristo, no estamos bajo la ley mosaica, entonces no tenemos ninguna obligación de hacer ese tipo de compromisos o hacer un voto. Pero si nosotros lo queremos hacer por la relación que tenemos con el Señor, lo podemos hacer. Justamente Pablo había hecho este voto y bueno, esto para enseñanza, para que nosotros también aprendamos a ser responsables con lo que le creemos al Señor. Y por supuesto, es una decisión personal, una decisión muy independiente de cada uno conforme la relación que tenga con el Señor Jesucristo, que tanto nosotros le queremos entregar o dedicar a Él. Luego veremos que él regresa a Jerusalén, Antioquía, y también se nos muestra un personaje llamado Apolos que está en Efeso. Mientras tanto, Pablo estaba regresando, estaba navegando, llegando a Jerusalén y Antioquía, pero se nos enseña de que en Éfeso había un judío llamado Apolos, que era natural de Alejandría. Este dato es interesante porque Alejandría era la capital de la cultura, era como antes acá en Bolivia, por ejemplo, Sucre, la ciudad de Sucre, el departamento de Chuquisaca, era la capital de los estudiosos, donde habían las universidades y todo el mundo se iba a estudiar a la Universidad de Sucre. Entonces, Alejandría era más o menos así, allí había muchos estudiosos, muchas universidades, y este Apolos era un hombre judío que también conocía mucho, tenía muchos estudios, pero no había llegado a conocer a Jesucristo. Él hablaba de Dios, pero solamente él hablaba hasta Juan el Bautista, y de ahí para adelante él no había llegado a conocer qué había pasado con Jesús. Sin embargo, vemos que les enseña a Apolos dos personajes que no los mencioné a un principio, pero son Priscila y Aquilas, quienes ustedes van a leerlo, que son un personaje que acompaña a Pablo, pero se torna interesante ver cómo ellos, al ser
instruidos o educados por Pablo, también comparten esa enseñanza con Apolos, con las demás personas. Un ejemplo que también nosotros podemos llegar a tener por parte de ellos. Bueno, hoy me pasé de los 10 minutos que normalmente acostumbro a hacer mis videos, pero valió la pena porque había mucho para decir y hay mucho más para recibir, para aprender de parte del Señor en la Biblia. En este capítulo hemos analizado y hemos aprendido mucho de la cultura, de cómo enfrentarnos a los tiempos que vivimos hoy. No es ajeno a nuestra realidad, a lo que vivieron los apóstoles en el pasado, así que tampoco nos sintamos en una lucha en la que no podemos ganar, porque con Cristo somos más que vencedores. Así que ánimos para todos y que sí, les deseo que estudien, que les vaya muy bien con su estudio bíblico, que tengan ese tiempo para el Señor y que el Señor les revele grandes cosas a través de su palabra. Nos vemos en el siguiente video.